Conferencia que tenemos los días viernes para nuestros programas de formación de gerentes en tanto del agua como de la industria eléctrica nacional. El día de hoy tenemos el grato placer de saludar a Florinda Morales, quien nos va a estar hablando acerca de las comunicaciones, herramienta estratégica para la recuperación de los servicios públicos. Antes de darle también las palabras al profesor Gustavo González, quien va también a conversar un poco antes de este inicio, recordarles que es muy importante mantener sus micrófonos y videos apagados y una vez al finalizar la conferencia pueden hacer sus preguntas vía chat y nosotros con gusto se lo vamos a leer a nuestra conferencista. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Profesor Gustavo. Buenos días y muchos saludos a todos. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias dentro del curso que el IESA ha promovido para la industria eléctrica nacional. Esta viene siendo nuestra tercera conferencia, si mal no recuerdo. Han sido, la verdad es que todas muy útiles y muy, digamos, dinámicas y sobremente muy didácticas. En el caso, eso déjame apagar el mío porque ahora resulta que ¿aló? Perdonen, pero al celular le da por sonar cuando no debe y definitivamente no se apaga cuando uno quiere. En el mundo, ¿aló? ¿Están oyendo? Claro. En el mundo en que estamos viviendo es una necesidad imperante conectarse con el entorno en el cual se desempeñan las empresas de servicio público. Es evidente que cada día es más la necesidad del público, del consumidor, de poder tener acceso a las empresas. Florinda pues nos va a tocar un tema que es sumamente importante, no solamente dentro del sector eléctrico, sino en toda la cadena del sector público. Florinda, yo me imagino que ustedes pudieron leerse su currículum en el folletín que les pasaron, pero de todas maneras ella nos ha acompañado en la gestión de las comunicaciones corporativas, tanto en Edelca, en la electrificación del Caroní, como en la electricidad de Caracas, y hoy en día es pues compañera de nosotros en el grupo Ricardo Zuluaga. Sin más nada que agregar, le dejo la palabra entonces a la amiga Florinda. Muchas gracias. Gracias. Ok. ¿Me autorizan para compartir la pantalla, por favor? ¿Ya puedo hacerlo? Sí, ya puede compartir, profesora. Ok, gracias. Ok, bueno. El nombre de mi presentación es las comunicaciones, herramienta estratégica para la recuperación de los servicios públicos. Imagino que para quienes están participando en esta conferencia y no pertenecen al mundo de las comunicaciones, sino que pertenecen a otras profesiones, les parecerá un poco extraño que yo esté diciendo que las comunicaciones son y se convierten en una herramienta estratégica para poder recuperar los servicios en nuestro país y en cualquier otro país en donde haya la necesidad de hacerlo. Yo espero que cuando termine mi conferencia ustedes estén tan convencidos como yo de la necesidad de contar con un plan de comunicaciones que los acompañe no solo en todo el proceso de recuperación, sino también ya cuando las empresas estén funcionando normalmente. No solamente vamos a necesitar recursos financieros, recursos humanos, equipos, sino que también vamos a necesitar comunicarnos con quienes son nuestro público y nuestros usuarios del servicio. Entonces, cada empresa, el plan de recuperación de los servicios públicos debe contar con un plan de comunicaciones que se desarrolle en paralelo con el plan de recuperación de los servicios. ¿Cuál sería el objetivo de este plan? El objetivo del plan sería lograr que las expectativas de la población estén alineadas con la situación real de los servicios, que esa colectividad conozca en qué lapsos se van a poder percibir mejoras en los servicios y que adicionalmente apoyen el esfuerzo titánico de quienes están trabajando para lograrlo.
En eso pues están los que se están formando en este momento en los cursos de gerencia media para la recuperación del agua y de la electricidad. ¿Qué premisas se deben tomar en cuenta para la elaboración de este plan de comunicaciones? En primer lugar, se debe conformar como una acción global que abarque la atención a las necesidades de información y modelación de expectativas de los actores de interés para las empresas, desde el inicio de las actividades que se propongan para la recuperación de los servicios y que además los debe acompañar en todas las fases del proceso de recuperación. En segundo lugar, debe obedecer a una estrategia que se formule a partir de las acciones que se van a desarrollar para la recuperación de los servicios. Debe atender a la necesidad de información de la sociedad y de los trabajadores en una etapa que va a ser de absoluta incertidumbre. La gente tiene incertidumbre de saber cuándo van a comenzar a percibir mejoras en los servicios. Y se debe caracterizar por la entrega oportuna de información confiable sobre las actividades que se desarrollan. Aquí el término confiable es muy importante y ustedes más adelante van a ver por qué es importante. Se debe concebir como un plan que apoye a toda la colectividad, no solamente a quienes son los clientes de las empresas, sino a quienes son los usuarios de los servicios, porque los usuarios de los servicios se comportan como clientes de las empresas, aun cuando no tengan un contrato suscrito con dicha empresa. Debe atender también a los requerimientos de comunicaciones de todas las áreas de la propia empresa, porque los trabajadores van a recibir presiones de fuera y deben saber qué deben responder y qué deben explicar. Y debe conducir a la modificación y creación de una nueva imagen de las empresas. Adicionalmente, aun cuando no está aquí, este plan de comunicaciones debe tener metas que deben ser cuantificables y medibles para conocer cuál es la efectividad que está teniendo tanto el plan como las actividades que estén desarrollando los trabajadores para recuperar las empresas. ¿Cuáles son los objetivos específicos del plan? Hay 3 objetivos específicos. En primer lugar, durante los primeros 100 días, debe lograr que los venezolanos tengan la paciencia necesaria hasta que se logre una mejora en la prestación de los servicios. Cuando estamos hablando de agua y electricidad, vamos a ver que la gente tiene muchas expectativas y la paciencia suele ser corta, porque sus servicios en este momento no están funcionando de la forma más idónea. En los primeros 3 años hay que lograr que los usuarios de los servicios apoyen las medidas que se tomen en la búsqueda de servicios de excelencia. Dentro de estas medidas es muy probable que una de ellas sea el aumento de los precios, aun cuando los servicios no estén en su mejor momento, pero hay que lograr que los ciudadanos apoyen estas medidas. Y en los primeros 5 años, pues tenemos que lograr que los servicios se posicionen en la mente de los venezolanos como los mejores servicios públicos del país. Aquí ya estamos hablando de que la imagen de los servicios debe ser de excelencia. ¿Con qué situación actual se van a encontrar quienes vayan a trabajar en la recuperación de los servicios? En primer lugar, se van a encontrar con servicios abandonados, estados y ciudades y comunidades privadas de ellos por interrupciones frecuentes o por racionamiento. Clientela con una baja capacidad de pago y con altos índices de desempleo. Clientelas que perdieron su cultura de pago. Los servicios en Venezuela se pagaban y si no se pagaban, se cortaban. La gente pagaba los servicios, aunque ustedes no lo crean, y ahorita la cultura de pago ya no existe. La gente puede usar el servicio sin pagarlo y hay gente que debe tener muchos años que no lo pagan. O sea, ya no hay cultura de pago. Hay bajas expectativas con respecto a la capacidad que tienen las operadoras para prestar servicios de alta calidad. La gente no cree que quienes están ahorita prestando el servicio sean capaces de prestar un buen servicio. Y esa misma actitud la traen consigo aun cuando ya se comience a recuperar en forma estos servicios. La opinión pública, tienen una opinión pública que está en franca oposición a los prestadores
de los servicios públicos, tanto de agua como de electricidad, como de gas. Aquí no mencionamos el servicio de gas, pero el gas forma parte de los grupos de servicios públicos que están en terrible situación en este momento. Hay altos niveles de rechazo colectivo a las acciones comerciales y atención a los clientes, y estas acciones se presentan de forma muy negativa en los medios de comunicación social y ahora en las redes sociales. Uno ve constantemente quejas de que llaman a Corpoelec, llaman a las hidros de las distintas colectividades y que simplemente no se les da respuesta. Estas empresas pues tienen trabajadores mal pagados, desmotivados y con escaso o nulo sentido de pertenencia. Desde el caso de trabajadores que cuando salen de sus oficinas se quitan los uniformes, los carnets o lo que tengan, porque no quieren que los identifiquen como trabajadores de esas empresas por la mala imagen de las empresas y del propio servicio. Todos estos aspectos los percibe la colectividad y condicionan la relación que ellos tienen con los operadores. Se sienten agredidos y sienten que no tienen ninguna capacidad para entender o modificar las acciones que estas empresas realizan y que a ellos los afectan notablemente. Hemos venido hablando de lo que son las expectativas. Entonces vamos a explicar aquí qué son las expectativas y por qué son tan importantes en el proceso que van a iniciar cuando se pueda comenzar a recuperar los servicios. En primer lugar, ¿qué son las expectativas? Las expectativas representan la posibilidad o espera fundada en promesas o probabilidades de conseguir algo previsible que se desea o que se considera necesario. Frente a una necesidad, las personas tratan de obtener el servicio que las satisfaga. En servicios monopólicos, como es el caso de electricidad, que es nacional, y el agua, que es estatal o local, si estos servicios no llenan las expectativas en cuanto a continuidad, calidad y atención, los usuarios y clientes de los servicios van a volcar su frustración en reclamos y protestas públicas, que a la vez estas inciden en la formación de corrientes de opinión que dificultan las acciones de las empresas. Si ustedes revisan las redes sociales y lo que queda de prensa, pues van a darse cuenta que todos los días, absolutamente todos los días en Venezuela, hay protestas por el servicio de electricidad, por la carencia de agua y por la carencia de gas. Las expectativas del cliente entonces son la base de la dirección estratégica del servicio. Servir es lo contrario de ordenar. Esto trae como consecuencia que las empresas de servicio deben tener una actitud que esté orientada al cliente, a la opinión pública y a la sociedad. Los servicios son producidos y consumidos en el aquí y en el ahora del lugar de la venta. Este aquí y ahora está centrado en un yo que es el cliente. En electricidad, la electricidad se produce en el momento en que el cliente la necesita o la consume. Igual que el agua debe estar disponible en el momento en que el cliente la requiere. Entonces, el cliente es el centro de la prestación del servicio. Entonces, el cliente debe comprender cuál es el servicio que le ofrece. Si los servicios son complicados, él pierde su preferencia. Por eso, a falta de ese conocimiento, que no es sencillo, porque la producción de electricidad y llevar agua a un hogar o gas a un hogar no es de fácil comprensión, entonces el cliente comienza a definir sus expectativas tomando como base lo que son sus necesidades. Entonces, si esas expectativas no se llenan, por supuesto, y las necesidades no son satisfechas, el cliente entonces va a tener una mala opinión o una terrible opinión del servicio que se puede traducir en las mismas protestas de las cuales hemos hablado. En el caso del servicio eléctrico de agua, que ya se los expliqué, que deben estar disponibles en el mismo instante que se les requiere y que se les considera como un derecho adquirido y que además se paga un mes después de haber sido usado, que eso es una cosa muy importante porque la gente no recuerda cuánto consume, siempre cree que consumió poco y siempre se pagan una vez
que fue utilizado, las expectativas adquieren una importancia fundamental en la formación de la imagen de las empresas. Y esas expectativas están relacionadas con la imagen del servicio, ya que todos los clientes esperan que sus expectativas se satisfagan. Solo salen a relucir cuando lo que se espera no se da. Eso lo explico yo de una forma muy sencilla. Cuando usted necesita electricidad, usted no se para frente al interruptor y dice: quiero una electricidad brillante, clarita, con una frecuencia perfecta y con el voltaje requerido. No, usted simplemente le da al interruptor y siempre espera que ese esté allí. Entonces se da cuenta de la expectativa que tenía en el momento en que ese servicio falla. ¿Son manejables las expectativas? Sí lo son y deben ser manejables. En la medida en que la empresa se acerca al máximo del cumplimiento de ellas, en ese mismo orden será la imagen que los clientes y el público se formen de la empresa, y será en esa misma medida el apoyo que la colectividad va a dar a la empresa para la recuperación del servicio. Si ustedes generan unas expectativas que no sean correctas, hablan de que van a recuperar el servicio antes de tiempo o ofrecen cosas que no van a cumplir, lógicamente van a estar generando unas expectativas que no son reales, y esas mismas expectativas se van a volver en contra de las empresas. ¿Cómo se manejan las expectativas? ¿Son manejables? Ya se los dije, sí. ¿Cómo se manejan? Conociéndolas y midiendo su nivel de satisfacción. Hay que conocerlas. Cumpliendo con los compromisos que se asuman y las promesas que se realicen. Satisfaciendo las que están obligados a satisfacer. Satisfaciendo las que puedan ser satisfechas. Modificando las que no se puedan satisfacer. Explicando cómo funcionan las empresas. Explicando las decisiones de las empresas y siendo absolutamente transparente. Y esto se logra comunicándose permanentemente con la colectividad. Por eso yo les decía que la comunicación es estratégica en el proceso en que se inicia cuando se comience a recuperar el servicio. Hemos hablado de opinión pública. Este es un tema un poco esotérico para la gente. La opinión pública es el agregado de creencias, actitudes y puntos de vista individuales que son compartidos por una proporción significativa de la comunidad. Las corrientes de opinión pública que se producen en determinados momentos afectan notablemente la imagen de las empresas, porque reafirman o modifican creencias o expectativas que ya existen en torno a ellas. Esas corrientes de opinión pública pueden ser terribles para las empresas si las expectativas de los ciudadanos son extralimitadas, si no se les ha modificado o si no se les ha creado nuevas expectativas. Las empresas tienen una doble dependencia de la opinión pública. Directa, porque estas empresas prestan un servicio que es vital, de vital importancia para la colectividad, y necesita que la opinión pública sea favorable a sus decisiones y al servicio que presta. E indirectas, porque es capaz de ejercer fuertes presiones sobre los entes reguladores y sobre los mismos clientes, llevándolos a modificar actitudes o comportamientos que sin tales presiones eso no habría ocurrido. Aquí hablo de los entes reguladores, y los entes reguladores les tienen terror a la opinión pública. Entonces, por eso hay que tratar de manejar la opinión pública para que los entes reguladores se sientan tranquilos y permitan que quienes están trabajando en la recuperación del servicio puedan continuar haciéndolas sin problema. Es gerenciable la opinión pública, no es gerenciable ni manipulable. Hay colegas míos que piensan que si es manipulable, en los servicios públicos es muy difícil manipularla, porque la gente recibe el servicio. Entonces, si tú me dices a mí una mentira, yo te la creo una vez, pero me la dices la misma mentira otra vez y ya yo dejo de creértela, entonces ya tú no me puedes seguir manipulando. ¿Por qué no es gerenciable ni manipulable? Porque no es estática, es muy variable y está afectada por múltiples factores. Los cambios de la opinión pública no son controlables y muchas veces no son previsibles. A veces se forman corrientes de opinión pública que nadie podría prever y de repente aparecieron allí y nos afectan terriblemente.
y porque para su formación se requiere la presencia de los medios de comunicación social y ahora de las redes sociales, que sí es verdad que no las controla nadie. Los medios de comunicación social y ahora las redes sociales son los canales idóneos a través de los cuales esa opinión pública se manifiesta. ¿Qué debe hacer la gerencia en este caso? Primero, debe manejar los elementos que puedan desencadenar corrientes de opinión. Conocer, en primer lugar, quiénes forman opinión en sus áreas de influencia o dónde se les asignó la responsabilidad de recuperar el servicio. Ahorita estaba yo hablando con Gustavo González y hablábamos de los influencers, que son ahora los formadores de opinión de antes. Pues hay que conocer y saber quiénes son esos influencers y cuáles son las redes sociales que más se están utilizando, sobre todo en Venezuela, cuando ya no tenemos los medios de comunicación masivos de los cuales teníamos anteriormente. Debemos atender y mantener canales de comunicación de forma proactiva y ética con los representantes de la comunidad y con los medios de comunicación social y con los periodistas o con los influencers. ¿Por qué digo proactiva? Nosotros no debemos esperar a que ellos vengan a nosotros. Nosotros debemos mantenerlos informados permanentemente para que sepan qué es lo que está haciendo la empresa y les cueste un poco más generar corrientes de opinión desfavorables. Hay que conocer las redes sociales a través de las cuales el público se manifiesta. Ahorita es más compleja la situación. Anteriormente era muy sencillo, uno simplemente conocía los medios de comunicación, quiénes eran los generadores de opinión y simplemente uno trabajaba con esto. Ahora no, ahora todos son formadores de opinión y las redes sociales están en todas partes y la gente está permanentemente vigilando y revisando sus redes sociales. Hay que mantener entonces una presencia continua y creíble en los medios y en las redes sociales. Creíble sobre todo, no decir mentiras y no ofrecer nunca aquello que no podemos cumplir. Hay que hacer permanente seguimiento, monitorear los factores que desencadenan corrientes de opinión y cumplir con los compromisos y prestar un excelente servicio. Esta última es fundamental. Si se cumplen con los compromisos y se presta un excelente servicio, es muy difícil que se generen corrientes de opinión pública desfavorables a la empresa. ¿Qué debe hacer la gerencia? ¿Qué otras actividades debe hacer? Establecer una relación de cooperación mutua entre las áreas que están relacionadas de manera directa con la imagen de recuperación del servicio, con el fin de lograr el apoyo a las acciones que se emprendan. ¿Cuáles son esas áreas? Tenemos quienes son nuestros contratistas, tenemos las asociaciones de vecinos, otras empresas proveedoras de insumos para la organización. Con todos ellos hay que establecer una relación de cooperación mutua a fin de lograr que podamos, que nuestras acciones se hagan todas bajo el mismo patrón. Tenemos que explicar y volver a explicar cuáles son los planes de mantenimiento y recuperación que estamos llevando adelante. Esos planes tenemos que vincularlos con la mejora del servicio y de la calidad de vida de la población, porque tenemos que lograr la paciencia necesaria dentro de la colectividad para empezar a observar las mejoras que se vayan haciendo en el servicio. Finalmente, hay que establecer programas continuos de entrenamiento para el personal de las empresas, de las cuales ya dijimos que están desmotivados y mal pagados, y también ese entrenamiento se le debe dar a los trabajadores de las contratistas y hay que supervisar a los contratistas, porque muchas veces son los contratistas quienes, para quitarse a la gente de encima, ofrecen cualquier cosa si es que ellos están trabajando en la calle. Hemos venido hablando de expectativas y opinión pública y ambas cosas pues las hemos relacionado con imagen, con la imagen de las empresas. Por eso ahorita vamos a conversar sobre la imagen de las empresas y ya van a entender por qué es tan importante la imagen. ¿Qué es la imagen? Aquí tenemos a los clientes y a la comunidad. Tenemos las expectativas y la opinión pública que afectan a clientes y comunidad. Tenemos la calidad de suministro y la calidad de atención que demos a los clientes y a la comunidad, y el resultado va a ser la imagen de la actuación de la empresa. ¿Qué es imagen? Según Delmas y Schneider, nos encontramos que es la unión de las representaciones objetivas y subjetivas
que el público o sectores de él perciben de las empresas. ¿Cuáles son las representaciones objetivas? Calidad de suministro, calidad de atención, la relación comercial que tengamos con nuestros clientes y la ética con que atendamos a nuestros clientes. ¿Cuáles son las representaciones subjetivas? El precio que, como ya les dije, se paga un mes después del uso del servicio, el suministro, porque las expectativas se hacen presentes cuando el suministro falla, la atención, porque los clientes mantienen permanentemente unas expectativas de buena atención, y finalmente, como les hablaba, los usuarios que no son clientes, pero se comportan como clientes. ¿Por qué hago yo esta discriminación? Porque aun cuando un usuario no tenga una relación comercial directa con la organización, perfectamente bien puede llamar a la empresa y decir que en su cuadra no hay electricidad o que en su casa no hay agua. O puede irse a los medios de comunicación a poner un reclamo, o puede enviar un tweet o montar un post en Instagram en donde hable pestes de las organizaciones. Entonces, por eso, el tema de los usuarios es importante, y no pensar, yo solamente me ocupo de mi cliente, no. Las empresas de servicios públicos se tienen que ocupar también de sus usuarios. ¿Qué es imagen de las empresas de servicio público? Es el producto de la relación que existe entre el servicio que presta la empresa y las expectativas de quienes son sus clientes o sus usuarios. Estas expectativas están fundadas en promesas o probabilidades y están influidas por los climas o corrientes dominantes en la opinión pública. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de saber que la imagen de nuestra empresa va a ser muy importante para el trabajo que estemos realizando. ¿Cómo se forma? Vamos a ver cuál es la pirámide de la formación de imagen. En primer lugar, en la base de la pirámide tenemos el servicio. El servicio tenemos voltaje, frecuencia, presión del agua, calidad del agua, la disponibilidad, la atención de averías y el mantenimiento. Después tenemos lo que es el ciclo comercial, que está formado por la lectura de los medidores, la facturación, el corte, la reconexión, el precio y la ética con la cual se atienden a los clientes. La atención a los clientes, la atención en las oficinas, la atención telefónica, la información que demos al cliente. Después tenemos la relación con el entorno, que es la atención a la opinión pública, las relaciones con la comunidad y la responsabilidad social de las empresas. Estas empresas, a pesar de que son empresas de servicio público, también tienen que actuar con responsabilidad social. Y esa responsabilidad social y todo de lo que estamos hablando es lo que al final va a formar la imagen de la empresa. Toda la suma de esto conforma lo que es la imagen de la empresa. ¿Quiénes son los actores que actúan en la formación de las imágenes de la empresa? En primer lugar, todos los trabajadores son responsables de la imagen de la empresa. Directamente está atención al cliente, los lectores, los cortadores, las cuadrillas, los contratistas y el área de comunicaciones que tienen que tener todas las empresas de servicio público. Indirectamente, todos los trabajadores de la empresa en su relación con los clientes y en su relación con el entorno. Esto, por supuesto, forma la imagen de las empresas. ¿Por qué yo hablo de todos los trabajadores de las empresas? Los trabajadores tienen información de la empresa y ahorita con las redes sociales, pues ellos tienen una relación importante con el entorno. ¿Qué ocurre? Si un trabajador, por ejemplo, oye en su oficina que van a aumentar las tarifas, todavía la empresa no está trabajando en eso, todavía está en el proceso de discusión tarifaria, aun cuando ahorita los precios los están aumentando sin informarle a la gente absolutamente. Resulta que ese señor se reúne con unos amigos, después de que pase la pandemia, por supuesto, a tomarse una cerveza, y les dice, tengo información confiable, van a aumentar los precios. Y entonces uno de los amigos dice, cónchale, este es mi momento de obtener muchos likes y muchos retweets. Entonces escribe un tweet de información confiable. Mi mejor amigo, mi cuñado, que trabaja en tal empresa, me acaba de informar que van a aumentar los precios. ¿Se imaginan cómo afectaría eso la imagen de la organización si aún todavía la empresa no está preparada para asumir lo que tenga que hacer en comunicaciones para presentarle a la colectividad esos aumentos? Por eso, todos los trabajadores son responsables, en definitiva, de la imagen de la empresa. Aquí les voy a presentar cómo era el índice de satisfacción
de la prestación de los distintos servicios públicos entre 1995 y 1998. Ustedes me dirán, pero esto es muy viejo, llega hasta el 98, pero es que hasta el 98 es que tenemos una medición. Nos encontramos con que el servicio de electricidad en Caracas, porque esto es para Caracas, era el servicio mejor percibido, seguido del servicio de recolección de desechos sólidos y muy a la par el servicio del agua. Como ustedes verán, en el 95 el servicio del agua estaba en muy mala situación. Después de que esto se modificó y se cambió para Hidrocapital y nombraron a José María de Viana, presidente de Hidrocapital, pues el servicio del agua comenzó a mejorar notablemente. Esta encuesta la hizo el IES. Ahorita vamos a ver qué está sucediendo en este momento. Aquí tengo yo la última medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Evaluaron 12 ciudades y nos encontramos con que la valoración del servicio del agua es de muy mala a regular negativa el 67.4%, es decir, de cada 100 usuarios del servicio, 68 piensan que es muy malo y positivo solamente el 31%. En electricidad tenemos una situación similar, es peor que la del agua. Negativo, casi el 75% de la población piensa que el servicio es muy malo y solo el 23% piensa que el servicio es bueno. El 68% tiene acceso al medidor y el 30.8% no tiene. Sin embargo, yo les puedo decir que los medidores no están siendo leídos, ahorita están cobrando el servicio en la mayor cantidad de poblaciones del país por precios fijados a priori, sin leer cuánto está consumiendo la gente. ¿Cuál es nuestro reto? Pasar de esto a esto. Nuestro reto y el de ustedes, creo que más el mío. Y de esto a esto. Porque esto nos va a traer una excelente imagen. Y esta imagen, como dice también Delmar Schneider, traspasa el estricto dominio comercial para adquirir una dimensión estratégica que es lo que le da a la empresa su verdadero poder. Porque ante corrientes de opinión negativas y ante las decisiones y acciones que tenga que tomar la empresa, la imagen, si es buena, es lo que va a salvar a la empresa de poder hacer lo que tenga que hacer sin tener a una colectividad permanentemente enguerrillada con ella, como es lo que está ocurriendo ahorita. Bueno, este es el fin de mi presentación. Espero que haya sido clara y estoy aquí pues atenta a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, profesora. Excelente presentación. Si tienen algunas preguntas, las podemos hacer vía chat y con gusto se las voy compartiendo a la señora Florinda. Pero creo que no hay preguntas. Todavía no. Creo que fui muy clara. Solo espero que se hayan quedado convencidos, más que hacerme preguntas. Patricia Arriaza, excelente presentación, muy clara y sencilla de entender. Gracias, Patricia. Lo siguen colocando que bastante clara, profesora. Ajá, de Luis Sira tenemos una pregunta. Profesora, ¿qué opina de cómo se está llevando las redes de CanTV y el INTT? Desde mi punto de vista, ha mejorado. Mi impresión con las redes sociales de CanTV y del Instituto Nacional de Transporte no es buena, porque, y en general con todos los servicios públicos, ellos tratan permanentemente
de culpar a terceros de lo que está ocurriendo. Ellos no asumen absolutamente ninguna responsabilidad. Por ejemplo, en el tema del agua y electricidad, está ocurriendo en el interior del país que cuando se va el agua le echan la culpa a la electricidad. Dicen, se nos fue el agua porque se apagaron las bombas y por eso ustedes no tienen agua. Entonces hay una permanente traspaso de responsabilidades a quien no lo tiene y no asumen su responsabilidad ni explican el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en la realidad. Sí, allí están comentando, gracias profesora. Pablo Arriaga, falta de credibilidad. Madeleine Leo, es muy cierto, profesora. Francisco Enrich pregunta, ¿puede repasar la pirámide que mostró y si esos elementos son los que se usan para una medición de indicadores en el sector? Sí, esos elementos, si quieren se los vuelvo a compartir, esos elementos son los que se usan básicamente en la medición de los indicadores del sector. Vamos a pasarla rápido. Okay. Estos indicadores que están aquí son los que con estos indicadores se mide, esto nos va a dar la imagen de la empresa y estos indicadores son los que se usan para medir la imagen del trabajo de las áreas de comunicación. ¿Ok? Muy importante los indicadores de atención a los clientes. Muchas veces, aun cuando haya problemas aquí abajo, si la atención que dan en las oficinas y la atención que dan por teléfono es buena, la gente se siente bien atendida y no se pone molesta ni trata de dañar a la empresa. Claro, eso lo puedes hacer 1 o 2 veces. Ya la tercera vez te vas a decir, mira, no me importa, no me atiendas bien, simplemente por favor ponme electricidad o quiero tener agua o tráigame mi bombona de gas. Muy bien, gracias. Francisco Ojeda, ¿qué reto enfrentan las empresas de servicio con las redes sociales? ¿Cómo sugiere gerenciar la participación de los trabajadores ante exigencias y críticas de la comunidad inconformes con el servicio? ¿Los trabajadores tienden a opinar y reaccionar ante las críticas de los clientes? Sí, tienden, en mi experiencia, tienden a reaccionar informal y reaccionar mal. Por eso es que yo les digo que los planes de comunicaciones no solamente deben ser hacia afuera, sino que deben ir al interior de la organización, porque esos trabajadores tienen que saber cómo responderle a las personas que los ataquen, porque les va a ocurrir, ustedes pueden estar trabajando, una cuadrilla puede estar trabajando, pueden estar en su oficina y les puede llegar una comunidad enfurecida. Hay que saber atenderlos, pero sobre todo nunca se deben generar expectativas que no se puedan cumplir. Pero sí hay que mantener informados a los trabajadores para que ellos sepan cómo reaccionar ante todas estas situaciones. Gracias. Nos siguen llegando comentarios de excelente presentación, Lizat Vidau, y excelente manera de expresar, claro y conciso. También aquí nos hacen una pregunta, ¿qué costo o cuánto dinero debe dedicar la empresa para atender el aspecto de imagen? La imagen no solamente se atiende gastando dinero. La imagen se atiende, como les digo, atendiendo bien a los clientes, prestando un buen servicio y comunicaciones apoya esa imagen. Eso depende de cuál sea el requerimiento y de cuánto va a ser el presupuesto con el cual va a contar a la empresa. Porque hay una atención a la imagen en comunicaciones que solamente va a requerir de comunicadores sociales que se aboquen a las redes sociales o a los medios de comunicación y que el gasto que va a generar es simplemente tener ese personal allí. También hay un gasto que puede ser en publicaciones y hay un gasto que va a ser en publicidad. Ahora, ¿cuánto va a ser la cantidad que se debe destinar a ello? No lo sé.
yo sé cuánto era lo que tenía la electricidad de Caracas, que le daba muy buena atención, sé cuánto más o menos destinaban las empresas colombianas en una situación similar a la que está aquí, pero en este momento no tengo una referencia de cuáles son los costos que están asociados a los medios de comunicación. Entonces, solamente sé que hay una parte que no va a costar mucho, sino solamente la mano, los profesionales que van a atender ese trabajo. Gracias. Dacia Forja pregunta, ¿toda la población conoce lo anacrónico de la tarifa? ¿Usted cree que una campaña mejorará la aceptación de lo que debe cobrarse? Depende de cómo la presenten. Si van a la par del mejoramiento del servicio, tú tienes cómo explicarlo, porque aun cuando el servicio sea malo, realmente ahorita no se está pagando absolutamente nada por el servicio. Ese aumento de tarifas de precios va a venir independientemente de la recuperación del servicio. Entonces ahí sí hay que explicarle muy bien a la colectividad por qué es necesario aumentar el servicio de electricidad, porque hay que explicarles que hay que recuperar inversiones, hay que pagarle a los trabajadores, hay que comprar equipos, hay que mantener maquinarias, hay que hacer mantenimiento, hay que comprar combustible, o sea, todos los elementos que entran a formar parte de la cadena de prestación del servicio, y aunque ustedes no lo crean, la gente sí entiende. Se van a molestar, pero si se les explica y se les explica y se les explica, sí entienden, si llegan a entender. Claro, no puedes hacer un aumento brutal de un solo golpe, es un aumento que probablemente se tenga que hacer gradualmente. Gracias. Armando Ojeda pregunta, ¿qué reto plantea la inteligencia artificial en la atención al cliente de servicio y la responsabilidad de la empresa en su implementación? Bueno, Armando, yo creo, en este momento yo creo que este no sea un tema tanto de comunicaciones. Asumo que la empresa pues tendrá que ponerse a la par del mundo con el tema de la inteligencia artificial, pero yo creo que eso va a ser más un tema de segundo orden. El primero es definitivamente recuperar el servicio. Igual que será el tema del mercadeo del servicio, de hablar de branding, hablar de mercados abiertos. Yo creo que eso es para cuando ya tengamos un servicio que esté en mejor situación. Reinaldo Sánchez menciona, a la larga tratamos un tema de calidad de servicio que no solo va enmarcado el hecho de proveerlo de forma eficiente, sino del trato y calidad humana para tratar a un cliente. Es más un comentario. José Antonio Urdaneta pregunta, ¿podría comentar nuevamente sobre las herramientas que poseen los líderes de la industria para manejar las expectativas de los usuarios ante el esperado cambio que todos deseamos? El tiempo de recuperación del sector no será ni parecido a lo que el usuario espera. Eso es correcto. Las expectativas es muy fácil medirlas. Hay que hacer evidentemente una investigación en primer lugar antes de establecer incluso el plan de comunicaciones. Hay que hacer una investigación en donde se estudien cuáles son las expectativas que tiene la gente. Primero, cómo están percibiendo el servicio y cuáles son las expectativas que tienen y en cuánto tiempo están ellos esperando que esas expectativas sean satisfechas. Con base a eso es que se hace el plan de comunicaciones, porque probablemente quien esté teniendo racionamientos de agua o de electricidad o falta de agua diaria o falta de agua de electricidad diaria te va a decir que yo quiero tener el servicio la semana que viene. Entonces hay que saber cuántos piensan que es la semana que viene, o cuántos piensan que es el mes que viene, o cuántos piensan para cuándo es, para yo hacer entonces una campaña de modificación de expectativas. Tengo que crear expectativas nuevas para que ellos sepan que en ese tiempo no van a tener una mejora del servicio, sino que a partir de tal tiempo es que van a empezar a percibirla. Pero si yo defino un tiempo de mejora de servicio, yo tengo que cumplirlo, porque estoy generando una nueva expectativa, y si no cumplo, esa expectativa se va a volver en contra mía. ¿Quedó claro? Javier Primera pregunta, excelente presentación. Como parte de los mecanismos de protección de la imagen, ¿cómo relacionaría
respecto a la democratización del capital, como en el caso de la electricidad de Caracas, tomando en cuenta la falta de pertenencia de los mismos trabajadores e incluso la alta rotación de personal? Bueno, la electricidad de Caracas, igual que la electricidad de Valencia, que eran empresas privadas, la electricidad de Caracas que estaba en la Bolsa de Valores, ella se creó de esa manera. Desde el principio la electricidad de Caracas tuvo muchos accionistas. En una primera etapa, y eso es una cosa que hemos estado discutiendo mucho en el grupo Ricardo Zuluaga, probablemente no se puedan vender empresas que están en tan mal estado, porque si no se pagaría muy poco por ellas. Asumo que cuando ya esas empresas se hayan mejorado un poco, si se consigue quien quiera comprarlas, se privaticen, probablemente haya que privatizarlas porque el país no tiene dinero suficiente para recuperar las empresas, pues en ese momento esas empresas ya privadas decidirán si se democratiza el capital. Pero evidentemente vamos a tener que tener un país diferente, vamos a tener que tener una bolsa de valores que funcione nuevamente y una gente que esté dispuesta a arriesgar sus ahorros en esas empresas como lo hicieron con la electricidad de Caracas. Ya existe la experiencia de la electricidad de Caracas y estoy segura de que si se logra que esas empresas comiencen a mejorar, pues haya interés en participar, de ser accionistas de las empresas. Pero en un principio no lo creo. Preguntan también, bueno, dicen, ¿se debe comenzar desde ya un plan de comunicación para el nuevo enfoque de los servicios públicos reestructurados? Mira, no lo creo. En este momento no lo creo, primero porque es algo que va a caer en pozo vacío. El grupo Ricardo Zuluaga con el tema eléctrico ha tratado este tema públicamente, y no creo que ahorita están dadas las condiciones para que nosotros comencemos o se comience a hablar de los servicios públicos reestructurados. Yo creo que el que la opinión pública haya visto que el IESA está dictando estos cursos es muy importante porque es un paso en la recuperación de los servicios y creo que esto debe caerle muy bien a la comunidad. A lo mejor habría que hacerle más publicidad o más, informar más sobre la realización de estos cursos para que se vea que sí hay un interés en que haya gente formada para comenzar la recuperación de los servicios, pero no como campaña de comunicación. Disculpe. Madeleine Leo pregunta, ¿qué estrategias de comunicación recomendaría para crear una relación favorable con la comunidad? Bueno, lo primero, como les dije, es que tenemos que conocer cuál es la imagen actual de la organización, cuáles son las expectativas de los clientes y hay que hacer una campaña de recuperación de expectativas que vaya atada, de modificación de expectativas que vaya atada. Todo tiene que ir atado a lo que vaya haciendo la empresa para recuperar el servicio. Con base en eso es que se hace la estrategia de comunicación. Patricia Riaza hace un comentario, el claro mensaje de su presentación es que la estrategia comunicacional, más que inversión necesaria para ello, debe basarse en la verdad de la situación actual y educar respecto al pago de todo servicio. Javier Primera hace una pregunta. Yo quiero hacer un comentario a eso. Es evidente que cuando se inicie, cuando se comience la recuperación del servicio, hay que decirle a la comunidad, cuando se tenga un análisis efectivo de cuál es la situación real de lo que se están encontrando, eso hay que explicárselo a la colectividad, porque eso es parte de la nueva expectativa que hay que crear. La colectividad tiene que saber cuál es la situación real del equipamiento para prestar el servicio, porque la comunidad lo que sabe es que no tiene electricidad. Ahora, ¿por qué no sabe? ¿Por qué no tiene? Eso no lo sabe. No hay electricidad porque no hay combustibles probablemente, porque las máquinas están paradas, no hay agua porque no hay electricidad, porque cuando no hay electricidad no hay servicios públicos, pero no hay agua porque se descuidaron todos los servicios, todos los sistemas de bombeo. Entonces, la colectividad tiene que saber la situación real de las empresas para poder de ahí en adelante avanzar en el plan de comunicación. Gracias.
Javier Primera hace una pregunta. ¿Qué opina de incluir a los clientes usuarios en un sistema de compra de acciones, pequeñas inversiones, como herramienta de recuperación de los operadores de servicios públicos? Bueno, la electricidad de Caracas, voy a hablar de mi experiencia nuevamente, la electricidad de Caracas, sus clientes y usuarios eran accionistas y sus trabajadores eran accionistas. Pero, nuevamente les explico, el servicio tiene que estar recuperado o tiene que estar en vías de recuperación y esos accionistas tienen que ver que esas empresas son rentables. Nadie va a poner sus ahorros en unas empresas que no les dé rentabilidad, que no le dé una recuperación a su inversión. Entonces, primero hay que hacer algunas cosas antes de sacar esas empresas a la venta al público en acciones. Y además tienen que ser privadas, lógicamente. Cecilia pregunta y hace un comentario. ¿Existen algunas condiciones culturales en el siglo XXI que deban considerarse para un exitoso rescate de la calidad de prestación de servicios, los cuales quizás eran inexistentes en el siglo pasado? Seguramente todo ha avanzado muchísimo. Estoy segura que quienes están dictando las clases les están hablando precisamente de esas nuevas tecnologías existentes. Nuria, excelente presentación y muy claras las respuestas a los comentarios. Pablo Arriaga, muchas gracias, profesora. José Antonio Urdaneta, gracias, profesora. Exactamente, esa es mi inquietud. En resumen, generar nuevas expectativas más ajustadas a la realidad y ceñirnos a los plazos que prometamos. Zulay Vegas, las empresas de servicios públicos están obligadas a rendir memoria y cuenta de su gestión y cómo se revisa el alcance de su oferta. Si tenemos accionistas, lógicamente tenemos que hacer memoria y cuenta. Las empresas del Estado también hacen memoria y cuenta porque tienen que rendirle cuentas a su principal accionista, que es el Estado. Y es importante que como empresa, aun cuando seamos empresas del Estado y nuestra colectividad no sea accionista de la empresa, nosotros le rindamos cuentas a nuestros clientes y a nuestros usuarios de lo que estamos haciendo para entregarles un mejor servicio, porque ellos en definitiva están pagando por ese servicio y ellos merecen saber a dónde va el dinero que ellos pagan por el servicio. Gracias. No tenemos más comentarios ni preguntas por el chat. No sé si queda alguien pendiente y si no, vamos cerrando. Enger Cáceres dice, muy buena su presentación, profesora, muchas gracias. Si es así, vamos. Yo lo que quiero saber para finalizar es si quedaron convencidos de que necesitan un plan de comunicaciones para poder acometer el trabajo titánico que tienen que acometer cuando se comience a recuperar los servicios públicos. Si están convencidos, me doy por bien servida. Y la respuesta es positiva. Es correcto, sí, totalmente. Es necesario, definitivamente sí. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, gracias. Todo, efectivamente, responden que sí. Bueno, me alegra mucho entonces. Me doy por bien servida. Muchas gracias a todos, profesora. No sé si te quedan unas palabras finales antes de cerrar. ¿No? Que les agradezco muchísimo haberme oído y todas sus preguntas fueron muy interesantes, pero lo que más me gustó es que hayan quedado claros en que es necesario que nos comuniquemos con aquellas personas a quienes les estamos prestando el servicio y que entendamos que ellos tienen necesidades de conocer qué es lo que se está haciendo para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado la tarde de hoy, por excelente presentación. Gracias a todos nuestros participantes por ser tan activos y habernos acompañado. Bueno, al equipo IESA muchas gracias y feliz tarde para todos. Bueno, y quedo a la orden. Si me necesitan, pues ya saben dónde estoy. El IESA sabe dónde encontrarme. Seguro, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Feliz tarde.